coordenadas o componentes, como digo. La primera manera de abordar el movimiento curvilíneo, bueno, ya sabemos que la velocidad es la derivada temporal del vector posición, la aceleración es la derivada temporal del vector velocidad. Sabemos que la velocidad es tangente a la curva en el punto donde vaya la partícula, tangente a la trayectoria, perdón, la palabra es trayectoria. Y obviamente si estamos dentro del movimiento curvilíneo, la trayectoria será curvilínea. ¿Okay? Pero podemos decir en general que la velocidad es tangente a la trayectoria, así sea rectilíneo o curvilíneo. Puede ser el movimiento rectilíneo es paralelo a la superficie, pero que a su vez podríamos decir que es tangente. Lo que pasa es que la palabra tangente se usa solo para curva. ¿Okay? En línea recta, por geometría, sabemos que hablamos de paralelo, no de tangente. Bien, sabemos que la velocidad es ¿qué? Tangente a la trayectoria. No. A la trayectoria. No. En la derivada. ¿Dije aceleración o dije velocidad? Velocidad. Velocidad, sí. Perdón, pensé que estaba pensando en aceleración y dije velocidad. Y sabemos que la aceleración no sabemos nada. Sabemos que la aceleración no tenemos ni idea hacia dónde va. Bien, ahí tenemos un problema que abordar. Porque si hablamos de vectores, yo puedo definir un vector tangente y al ser tangente, pues es perpendicular al vector posición. ¿Ok? Y si tengo un ángulo con respecto a algún eje para el vector posición y tengo una perpendicular a esa línea, pues tengo también la dirección de la componente tangencial. O sea, todo esto es geometría. ¿Ok? El problema es que tenemos un movimiento curvilíneo y tenemos vectores. Entonces tenemos que hacer unos tacos en geometría y en trigonometría para poder encontrar todos esos ángulos, para poder descomponer esos vectores de velocidad y aceleración. El tema es que cómo descompongo un vector de aceleración si no sé hacia dónde va. ¿Ok? Bien, tenemos unas maneras, unos métodos. Bien, el primer método, cuando hablamos de componentes rectangulares es X, Y, Z o Y, J, Y. ¿Okay? Hablamos primero de componentes rectangulares. De la velocidad y de la aceleración. Bien, tenemos un vector velocidad que sabemos que es la derivada del vector posición con respecto al tiempo. ¿Ok? Bueno, aquí hay unas cosas que yo no voy a dar que son, porque esto ya ni siquiera corresponde a dinámica, matemática, como son derivadas de funciones vectoriales, ¿ok? Como son derivadas de operadores vectoriales, porque vamos a encontrar que hay productos cruz, productos puntos dentro de las operaciones vectoriales. Entonces, ¿cómo se deriva eso? Pues, ¿cómo se deriva cómo hago la derivada de un escalar por un vector? ¿Ok? ¿Cómo hago la derivada de la multiplicación de dos vectores? Bueno, nosotros eso todo lo sabemos y si no hay que buscarlo. Que bueno, es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Cosas por el estilo. Eso no lo voy a dar en dinámica, está en el libro de dinámica incluso, lo repasa. Bien, la derivada de una función vectorial pues es la derivada de cada función o de cada componente que hace vida dentro del vector. Por lo tanto, esto es la derivada temporal. Recuerden que cuando hablamos de ese punto, indica derivada temporal de la función en X más la derivada temporal de la función en Y. Y J y K son vectores unitarios, son vectores directores de valencia 1, ¿ok? O de módulo 1.
Bien, cuando hablamos de aceleración, del vector de aceleración, que es la derivada de este vector que está arriba, del vector velocidad con respecto al tiempo, pues es la segunda derivada de la función en x más la segunda derivada de la función en y más la segunda derivada de la función en z, siempre y cuando tenga las tres componentes. No estoy haciendo nada extraordinario aquí. Bien. Ok. Cuando hablamos de componentes rectangulares, un movimiento curvilíneo en dinámica, volvemos a dinámica, dejamos matemática, hablamos mucho de lanzamiento proyectil, que se lo comentaba la clase pasada. ¿Okay? El lanzamiento de proyectil o movimiento de un proyectil no es más que una forma de movimiento. Es cuando una partícula, hablamos siempre de partícula por ahora, es cuando una partícula es lanzada con o sin velocidad inicial. ¿Ok? Y ella describe un movimiento curvilíneo. Bien. Esa no es la definición correcta. Es cuando una partícula es lanzada con o sin velocidad inicial y durante su movimiento solo actúa la gravedad. Así sí. Es decir, ella no está ni apoyada en ninguna superficie, ¿okay? Ni aplicada ninguna fuerza luego de que es lanzada con o sin velocidad inicial. No importa el tipo, no importa la trayectoria que lleve, porque esto, que se llama caída libre, es un lanzamiento proyectil. Es un lanzamiento proyectil. ¿Cuál es la diferencia entre esto y entre esto? Que una trayectoria es recta y la otra es curva. Eso, una trayectoria recta y la otra es curva. No importa cómo la lanza, no importa si la velocidad inicial para el curvilíneo es 0 o es 1000, y no importa si la caída libre, la velocidad inicial es 0 o es 1000, porque yo puedo hacer esto y es una caída libre. Una vez que yo lo suelto con velocidad inicial, porque lo estoy lanzando, no con velocidad inicial 0, tiene velocidad inicial, pero una vez que lo suelto, no hay nadie que trabaje, solo la gravedad. ¿Okay? No importa entonces la trayectoria, sino que lo único que esté funcionando o lo único que esté aplicando, o sea, esa partícula, una vez que lo suelte, es la gravedad. Eso es un movimiento, un lanzamiento proyectil. No importa si es recto o curvo. ¿Cuál es la diferencia? La caída libre es un tipo de lanzamiento proyectil. Es un tipo, bueno, es más específico de lanzamiento proyectil. ¿Por qué? Porque en caída libre es un movimiento rectilíneo y la gravedad actúa totalmente 100% durante el movimiento. En un movimiento curvilíneo la gravedad no actúa en su porcentaje total. Ya lo vamos a analizar un poquito. Ok. Bien. ¿Qué hago yo con esta tontería que parece tontería que está aquí? Bueno, simplemente yo al descomponer esto, yo puedo trabajar un movimiento curvilíneo de partículas en componentes rectangulares, lo puedo trabajar en I, lo desarrollo en I, lo desarrollo en J y lo desarrollo en K, separadamente. ¿Okay? Cada uno de sus componentes, yo puedo desarrollar el programa en X y pasa algo, y ya vamos a ver qué pasa, lo desarrollo en J y lo desarrollo en K independientemente. Bien, vamos a ver qué pasa. En un movimiento de proyectil, o en un lanzamiento de proyectil, ¿quién actúa nada más? La gravedad. Por lo tanto, tenemos lo siguiente. La aceleración en X, fíjense que no le pongo la flecha arriba. ¿Por qué? Porque es una función, una parte de la aceleración. ¿Ok? No es un vector, ya estoy diciendo que es una función del tiempo en X. Entonces, la aceleración en X es la segunda derivada, es esto, ¿no? Lo estoy analizando por separado en X y en Y, Z. ¿Cuánto es esto? Estoy dentro de un movimiento proyectil.
¿Sí o no? ¿En qué componente actúa la gravedad? En Y. En Y. ¿Okay? Siempre en Y. Claro, puede haber un creativo que voltee todos los ejes y diga que Z es vertical, es válido. Bueno, pero está en su ejercicio ese que Z es vertical y es válido. Lo tiene que estar muy claro. En lo general nosotros decimos que Y es la componente o el eje vertical. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que la gravedad actúa en el eje Y. Entonces, en un lanzamiento de proyectil, la aceleración en X es C. ¿Qué pasa con la aceleración en Y? Que es la segunda derivada de la función en Y. ¿Es cuánto? La gravedad. ¿Y le puedo poner un negativo? Sí. ¿Qué pasa que le estoy poniendo ese negativo? ¿Qué estoy diciendo? ¿Hacia dónde va mi eje? Y. Hacia abajo. Hacia abajo. Hacia arriba. Hacia arriba. ¿Ok? Fíjense que no he rayado ningún eje y yo con estas letricas estoy diciendo que mi eje Y va hacia arriba. ¿Por qué? Porque puse negativo en la gravedad. Y si le pongo un positivo en la gravedad es totalmente válido, solo que mi eje Y va hacia abajo. ¿Por qué? Porque la gravedad siempre va hacia abajo. Siempre va hacia el centro de la Tierra. Bien, y en Z, pues sabemos que en Z es la segunda derivada de la función de Z y es Z también, ¿ok? Bien, ¿qué pasa si yo integro? Recuerden que para yo ir a velocidad e ir a X o ir a posición, integro. Y de posición adelanto, derivando, ¿ok? Entonces, yo, los datos que tengo para un movimiento de proyectiles, el único dato que tengo es acerca de la gravedad. Y la gravedad es una aceleración. Entonces, quiero ahora, a partir de la aceleración, irme a velocidad e irme a posición. Bien, si yo integro este valor, y si yo integro esta función y esta función, obtengo lo siguiente. Integramos dos veces, es decir, integro que la aceleración es igual a 0, ¿ok? Bien, veamos. Integrando esto tenemos lo siguiente. Vamos a escribirlo por un espacio más grandecito. Obtenemos lo siguiente, que la velocidad en X es igual a la primera derivada de X y que esto es igual a la velocidad de X en C, la inicial, ¿ok? La inicial. Bien. Ya vamos a y integro esta ecuación con desde X sub C. Esta la integro desde B, desde la velocidad inicial en X hasta la velocidad inicial final y desde 0 a T. ¿Okay? Obtengo esto. Esto lo integro desde X sub 0 o posición inicial hasta X y desde 0 a T. Y obtengo que X es igual a la posición inicial más la velocidad en X inicial por tiempo. ¿Ok? Vamos a integrar la segunda ecuación desde velocidad inicial en Y hasta velocidad inicial hasta velocidad final en Y desde 0 a T. Obtengo que la velocidad en Y final, ¿ok?, es igual a la primera derivada de Y esto es igual a la velocidad en Y inicial menos la gravedad por el tiempo. Ya me dio calor. Volvemos a integrar desde la posición inicial hasta la posición final
y desde 0 al P, y obtengo que Y es igual a posición inicial en Y más velocidad inicial en Y por tiempo menos G por T cuadrado sobre 2. Hacemos lo mismo para Z, me copio estas. Velocidad en Z es igual a la primera derivada de la componente en Z, es igual a la velocidad en Z inicial, y Z, eso en caso de que sea en 3D, es igual a la posición inicial en Z más la velocidad en Z inicial por tiempo. Vamos a analizar un poquito esa ecuación. Bien, tenemos 3 pares de ecuaciones. Esas 3 pares de ecuaciones me definen la velocidad y la posición de la partícula durante un lanzamiento de proyectil, durante un movimiento de tipo proyectil. Vean, lo estoy analizando en 3 componentes por separado, en I, en J y en K. ¿Qué pasa en I y en K? Que es exactamente igual. Miren, aquí nuestros ejes son así. Esto es Y, esto es X y esto es Z. Así están planteados los ejes para este desarrollo. ¿Qué me dicen a mí estas dos ecuaciones? Estas ecuaciones de X y Z. Que la velocidad final es igual a la misma. Correcto. La velocidad es constante. ¿Ok? La velocidad es constante para un lanzamiento proyectil. Es una gran conclusión. Así como que la velocidad es tangente a la curva. La velocidad es constante en X y en Z para un lanzamiento proyectil. Es decir, con la velocidad que salga la partícula en X va a llegar. Y con la velocidad que salga en Z, la partícula va a llegar. No cambia. ¿Ok? Y por lo tanto, si la velocidad es constante, la aceleración es 0. Me lo dice aquí. ¿Ok? ¿Qué pasa en una caída libre? No hay velocidad inicial en X, no hay velocidad inicial en Z. Hay movimiento en Y. ¿Ok? Por lo tanto, con la que sale va a llegar. Sale con 0, llega con 0. ¿Ok? Porque no existen esas componentes. Bien, ¿qué pasa para la posición tanto de X y de Z? Bueno, por supuesto que la posición sí varía. Y la posición es la posición inicial más el tiempo por esa velocidad inicial. Bien. Son dos ecuaciones que ya conocemos y que son es la ecuación, la única ecuación de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué me quieren decir esto? Que en un lanzamiento proyectil, tanto en la componente I como en la componente K, siempre y cuando los ejes estén así, la partícula se comporta como si estuviera en un movimiento rectilíneo uniforme, aunque no es rectilíneo. ¿Estamos claros? La velocidad se mantiene y la posición, por supuesto, tiene otro valor. Bien, ¿qué pasa en J o en K, en J o en Y? Perdón. La velocidad varía. ¿Okay? ¿Por qué varía? Porque está aplicada la gravedad en esa componente. Entonces, la velocidad con que sale la partícula no es la misma con la que llega. ¿Ok? Y obviamente la posición tampoco. Bien, veamos una cosa.